Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de terapia psicoanalítica, donde te voy a mostrar cómo podríamos resolver el caso del emperador Nerón, de Roma. Como ustedes saben, Nerón es otro de los emperadores más conocidos de la historia, principalmente porque quemó su propia ciudad, la misma Roma, tras lo cual culpó a los cristianos de ese acto. Y se dice que mientras la ciudad se quemaba, él cantaba frente a otras personas utilizando la desgracia de otros, es decir, el incendio de Roma, como si fuera un gran escenario que servía a su propósito para engrandecerse. Y quise hacer este video porque, aunque no lo creas, hay personas que desarrollan lo que se llama un complejo de Nerón. Se transforman en Nerón y eso provoca en ellos que se autodestruyan y que en ese proceso de autodestrucción destruyan, quemen a todas las personas que se relacionan con ellos. Así que este video te va a servir para aprender a reconocer si estás en presencia de alguien con un complejo de Nerón o si tú mismo tienes algunos de estos rasgos que se caracterizan en este complejo, que sería bueno que trataras. Pero antes de ir con la terapia, en caso de que no me conozcas, permíteme presentarme. Mi nombre es Roberto, soy psicoanalista con más de 30 años de experiencia y en caso de que quieras tener una sesión de psicoanálisis como la que vas a ver en este video, para comprender o descubrir algún aspecto de tu psiquis que está limitando tu vida, o para psicoanalizar a otra persona que sea importante para ti y así puedas entender por qué se comporta como lo hace, simplemente envíame un mensaje a la dirección de email que dejo aquí abajo y que aparece en tu pantalla y que también voy a dejar en la descripción de este video para que me pueda poner en contacto contigo y te pueda decir la forma en que te puedes integrar a mi consulta. Entrando en el análisis de Nerón, aquí tenemos a una persona que no debió terminar como lo hizo. Después de todo, tuvo por maestro a Séneca, el gran filósofo estoico. Se supone que él debía haber aprendido a controlar sus emociones, si hubiera sido estoico. Pero paradójicamente, él terminó prefiriendo vivir como un hedonista, es decir, como alguien solo dedicado a buscar su propio placer. Lo otro que ocurría con Nerón es que mató a su propia madre porque pensaba que ella estaba conspirando en su contra. De hecho, hizo que el propio Séneca se suicidara por considerarlo un traidor. Como pueden ver, las personas que sufren de este complejo van a terminar destruyendo a aquellos por los que sienten más afecto. Así que mucho cuidado si te encuentras con un Nerón e incluso más si este personaje siente afecto por ti, porque ya sabes cómo vas a terminar. El otro evento importante de su vida es que se construye la Domus Aurea, la Casa de Oro, un enorme palacio en el cual se gasta casi todo el tesoro de Roma. Lo que va a provocar que finalmente, al no tener los recursos para pagar a su guardia pretoriana, termina siendo asesinado por sus propios guardias, quienes paradójicamente se comportan del mismo modo en que lo hacía Nerón. Destruyen al objeto de su afecto cuando éste no les da lo que ellos creen merecer. Lo que es muy interesante porque si se fijan, lo que destruye a Nerón es su propio complejo del inconsciente. Esa fuerza que está allí en el interior de tu psiquis, operando en la sombra y manipulándote sin que tú sepas que lo está haciendo. Ahora veamos algunas de estas características de Nerón. En primer lugar, era un emperador títere, es decir, servía al propósito de la guardia pretoriana, quienes realmente gobernaban en Roma en ese tiempo. Y eso explica por qué en lugar de dedicarse a ser emperador, siempre se dedicaba principalmente a su poesía y a su música, porque lo que en realidad quería ser era un poeta apreciado por su arte. Si se fijan, aquí hablamos de un niño que necesitaba ser validado por los demás, y por eso se deja manipular muy fácilmente por otros, porque en la práctica es una persona que no tiene carácter. Y eso va a generar el segundo factor de la personalidad de Nerón, que es un niño que necesita llamar la atención. Además, es alguien que por su falta de carácter no soporta la crítica. Y eso va a producir una persona que crece sin el deseo de mejorar porque simplemente no puede. Y al no mejorar, ¿qué hacen?
buscan brillar por medio de otros, que sí se han esforzado o que han nacido con algún talento natural. Entonces, las personas que desarrollan este complejo de Nerón siempre están buscando parasitar por medio de otros porque al no desarrollar el carácter, no desarrollan la capacidad para mejorar por sí mismos. Y por eso son personas tan inseguras. Aquí viene la pregunta para ti. ¿Has conocido a alguien de este tipo? Si lo has hecho, ten cuidado, porque a menos que esa persona se sane de este complejo, va a hacer todo lo posible por destruirte. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, fundamentalmente porque el Nerón que surge en las personas siempre se enamora, entre comillas, de las personas que están de moda en algún momento de sus vidas, en las sociedades en las cuales ellos se desenvuelven. Entonces, el Nerón del que aquí te hablo, que pudiera ser cualquiera de tus conocidos, al no tener talento o valor, va a acercarse a esa persona y va a intentar asociarse con él para que los demás piensen que Nerón también tiene el talento que posee la persona original. Por ejemplo, si se aparece una mujer muy hermosa y la persona que tiene este complejo es mujer, ella va a intentar hacerse amiga de esta mujer hermosa y va a comenzar a imitarla para que todo el mundo diga que ella también es hermosa. En el trabajo ocurre lo mismo. Se aparece una persona muy valorada o talentosa, el Nerón metafórico del que aquí te estoy hablando se va a hacer amigo de esa persona, lo va a imitar y se va a apropiar del talento de esa persona. Va a intentar que los demás digan que él es el talentoso, algo que va a hacer por la fuerza. Pero ¿qué ocurre? Cuando esa persona de la que ellos parasitaban deja de estar de moda, deja de brillar, ¿qué creen ustedes que hacen estas personas que tienen este complejo de Nerón? Como ya habrás inferido, asesinan a aquel del que ya no pueden extraer valor para ellos sentirse validados por los otros, porque no poseen ningún talento. Cuando hablo de asesinato, me refiero en un sentido metafórico o psíquico, aunque debes considerar que este asesinato se da incluso a nivel social. Aquí es cuando el Nerón comienza a hablar mal de su anterior objeto de afecto. Por eso siempre te digo que tengas cuidado de si estás cerca de alguien con este complejo, porque ya podemos saber cómo va a terminar tu historia con él. Por eso muchas de las personas que me consultan no lo hacen por sus propios complejos, sino porque quieren comprender a otros con los que se relacionan. Aquí está la explicación de por qué Nerón termina asesinando a su maestro Séneca o incluso a su madre. Pero quedémonos con Séneca. En un momento, Séneca fue el filósofo más importante de Roma, es decir, que era alguien que estaba de moda. Eso provocó que Nerón se asociara con él para ser considerado como el discípulo y eventualmente el sucesor de Séneca. ¿Se fijan cómo opera este complejo? Pero en un punto surgieron en Roma otras modas y otras personas más influyentes. ¿Y qué ocurrió? Pues que Nerón, al no percibir valor en Séneca, simplemente se deshizo de él. Es decir, quemó a su maestro para ir por algo nuevo, que es lo que, como puedes observar, va a hacer lo mismo que va a hacer con Roma. Y es allí donde puedes observar cómo Nerón actúa como un modelo de lo que sucede con personas en nuestro presente, que al no sentirse valiosos por sí mismos, parasitan del brillo de otros para robar ese brillo, pero sobre todo la atención que reciben de las personas talentosas. Como las personas que tienen este complejo nunca sienten que reciben la suficiente atención, siempre están buscando robar la atención que otros reciben para ellos mismos. Entonces, como puedes ver, las personas que sufren de este complejo buscan siempre con desesperación brillar, llamar la atención de otros porque no pueden vivir por sí mismos. Y sobre todo, porque muy en el fondo temen a su propia oscuridad y fíjate, a su propia soledad. De hecho, con estos elementos ya tendrías la receta para saber cómo ser tú quien manipule a Nerón, que es el motivo por el cual muchos me consultan. Quieren aprender cómo activar el software psíquico, como yo le llamo, de otros. Ahora, ¿cómo resolver un caso como este? Bueno, la clave está en ayudar al paciente a descubrir su propio talento y sobre todo a aceptar sus limitaciones.
La clave aquí es que el paciente pueda disociarse de la valoración de los demás al momento de construir su psique. Lo otro es que deben aprender a vivir de forma mediocre. Es decir, que no necesitan estar brillando todo el tiempo, sino en momentos precisos. Y ahí está la explicación de por qué estas personas tienden a gastar muy rápido su propia energía y la energía de otros. Por esta necesidad compulsiva de estar siempre brillando para atraer la atención de otras personas. Por lo que te decía anteriormente, que al no aceptar su oscuridad, no pueden vivir en soledad. Así que debes poner atención en caso de que estés con alguien que sufra de este complejo, porque podría estar utilizándote y en el futuro, cuando se aburra de ti, te va a terminar destruyendo. Por lo mismo, ya sabes que si quieres tener una sesión de psicoanálisis conmigo para analizarte o alguna persona que sea de tu interés para descubrir qué va a hacer esa persona contigo, cómo puedes protegerte y cómo puedes activar o desactivar el software psíquico de esa persona, simplemente escríbeme a la dirección de email que aparece aquí en tu pantalla y que también voy a dejar en la descripción de este video para ponerme en contacto contigo e indicarte cómo puedes integrarte a mi consulta. Y por favor no te olvides de darle like a este video si te fue de utilidad, suscribirte a este canal dando clic en la campana de notificación para que no te pierdas de ninguna de las sesiones de terapia psicoanalítica que voy a estar subiendo en las próximas semanas y sobre todo compartir este video para que más personas puedan tener acceso a este conocimiento. Que tengas un gran día, te veo en el siguiente video. Bye.